Y buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión vengo a traerle un video, una reseña de cómo es el deporte en la comarca, o mejor dicho, cómo es la educación en la comarca. Así que vamos a empezar con este video. Para empezar, vemos primeramente los accesorios de los niños de la comarca de Nuevo Bugle. Vemos que el atuendo de educación física es cualquier ropa. Podemos ver cómo ellos se divierten y están felices. Y lo curioso de esto es que las botas que traen es como multiuso. Es la herramienta principal de estos lugares. Estas botitas es multiuso. Así que vemos a los niños practicar el deporte voleibol y vemos cómo estamos vestidos estos niños. Parece que estamos en otro mundo, en otra dimensión, pero estamos en Panamá. Esta escuela se llama la Escuela Cinetti, ubicada en Canquintú, Mununi número 3. Estamos muy distantes, pero esto es Panamá. Esta es la realidad que se vive aquí en Panamá. Los niños portan cualquier ropa, cualquier prenda, atuendo que tengan por ahí. Ellos son felices con lo que cargan, y más cuando se divierten. Así que vamos a conocer y adentrarnos un poquito en la realidad que se vive aquí en la comarca del Nuevo Bugle. Y bueno, por otro lado, señores, puedo decir que para el fútbol no hay límites, no hay lugar, no hay obstáculo. Cualquier cancha, cualquier lugar se puede prestar para jugar, para que sea una cancha. Y entonces los niños se divierten mucho intentando meter el gol. Aquí vimos cómo los niños tratan de meter el gol. Y bueno, la verdad es muy triste ver cómo estos niños con poco se divierten, con poco hacen mucho, hacen grandes cosas con lo poco que tienen. Y es triste porque el gobierno se la pasan robando millones de dólares. Actualmente se ha perdido 500 mil millones de dólares. Y mira el estado en el que se encuentra nuestra educación. Miren cómo los niños con poco, con la migaja que el gobierno le da, son felices. Y este es el futuro de nosotros. Nosotros tenemos que defender a los niños, porque el día de mañana serán ellos los que nos van a representar, y si no están preparados para representarnos dignamente, siempre seremos víctimas de los gobiernos. Entonces nosotros debemos ponernos manos a la obra y poner un granito de arena para los niños del mañana. Así que, señores, es una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. Espero que logren ver mis videos. Y bueno, denle like, suscríbanse, comenten que se vienen más videos en esta zona, porque yo me encuentro aquí en Cinetti, en la comarca Nuevo Bugle, en Canquintú, en el número 3, y voy a estar subiendo mucho contenido de esta zona. Vamos a aprender de la cultura Nuevo Bugle, vamos a aprender de esta cultura y vamos a emprender un viaje y adentrarnos en lo más profundo de la comarca. Podría decirlo porque estoy ahorita mismo bastante distante de la civilización, y vamos a conocer cómo es que se sobrevive, cómo es que se vive aquí en la comarca Nuevo Bugle. Así que, señores, no olviden suscribirse, comenten, dejen su like y sobre todo compartan el video. Así que nos vemos. Chao.